aquí en Exitosa Te Escucha, conectados a través de Exitosa en Lima y Callao, 95.5 de la FM. Somos la voz que integra el Perú y esta hora, 11:42 de la mañana, le presentamos nuestra secuencia Cuida tu bolsillo. Ahorra, presupuesta y gasta lo justo. Cuida tu bolsillo. Y le damos la bienvenida a Francisco Alvarado. Él es jefe de la carrera de Administración de la Universidad Peruana Cayetano. Bienvenida, Exitosa. Muchas gracias. Hoy día vamos a hablar sobre un tema importante, educación financiera, que es lo que falta aquí en nuestro país. Vamos a habilitar líneas telefónicas y vamos a dar consejos prácticos aterrizados a la realidad nacional, una realidad, una sociedad que está afrontando pobreza económica, recesión económica, para poder manejar nuestras finanzas personales y evitar endeudarnos. Y lo más importante, ¿qué hago con mi CTS? ¿Qué hago con ese dinero que me corresponde, que es un seguro de desempleo, pero si lo necesito lo puedo utilizar? Bueno, hay varias alternativas. Si es necesario disponer de la CTS, pues lo primero que deberíamos evaluar es el destino de ese recurso. Una opción puede ser prepagar deuda, sobre todo si estamos hablando de deuda de consumo, ¿no? Estas deudas que usualmente podemos sacar con la tarjeta de crédito, que tienen una tasa de interés bastante alta. Entonces, un primer paso podría ser evaluar prepagar esta deuda, porque vamos a ahorrar todos estos intereses futuros que vamos a tener que pagar de todas maneras. Un segundo punto importante es pensar o evaluar en invertir en educación, ¿no? En desarrollar alguna competencia, alguna habilidad que potencie nuestras capacidades, nos permita escalar profesionalmente o desarrollar una habilidad que nos permita generar un ingreso en paralelo a nuestro trabajo regular, ¿no? En el caso de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, estamos ofreciendo un conjunto de cursos de educación continua justamente en la línea de gestión y negocios para potenciar este tema, ¿no? Además de la carrera de administración. Un tercer elemento es poder decidir si este dinero lo podemos destinar a otro punto de inversión, ya sea una renta fija o un fondo mutuo, dependiendo de nuestra capacidad también de manejar el riesgo, o sea, la tolerancia que tengamos a riesgo, ¿no? Lo más recomendable también ahí es evaluar cuál es la entidad financiera o bancaria que nos da una mejor tasa de interés y las mejores condiciones también para hacer este tipo de inversiones. Y finalmente, podemos también evaluar una opción que es la de poder emprender o generar un negocio que nos genere pues un ingreso pasivo en el tiempo, ¿no? Si tenemos un monto importante de dinero, podríamos hablar de un emprendimiento de mayor escala, y si es que hablamos de un dinero pequeño aún, podríamos pensar en un pequeño negocio, en vender algunos artículos que podamos identificar que son de necesidad de la población, de las personas que conocemos, para poder iniciar una actividad comercial. Así es, por eso vamos a habilitar las líneas telefónicas a través de los números 251-9422 y del WhatsApp 940-800-800. Estamos con nuestro invitado Francisco Alvarado, que va a ayudarlos a tener algún conocimiento de cómo administrar mejor nuestras finanzas. Un estudio que realizó CPI junto con Exitosa revela que el 60.4% de la población no llega a fin de mes, no le alcanza lo que gana. Sin embargo, muchos oyentes cuando han participado en el programa mencionaban que la familia entera trabaja, ¿no? El esposo, la esposa y los hijos, y así se puede llegar a objetivos finales mutuos, sea pagar la carrera de los hijos, sea llegar a fin de mes, o quizás ahorrar en familia, quizás para una casita propia. Así es, en este contexto es muy importante que las familias definan un presupuesto mensual, ¿no? Y con una mirada de más largo plazo, porque de eso se trata las finanzas. Las finanzas son básicamente el manejo del dinero en el tiempo, ¿no? Y tenemos por un lado los ingresos, y cuando hablamos de los ingresos hablamos de dos tipos de ingresos. El ingreso activo es aquel ingreso que se genera por nuestro propio trabajo, y un ingreso pasivo es aquel que recibimos porque hemos hecho una inversión y tenemos una renta, por ejemplo, de un plazo fijo, o estamos alquilando un inmueble y ese es un dinero que recibimos todos los meses, etc. Y la idea es que en la familia se sincere cuál es el verdadero nivel de ingresos que tenemos a través del tiempo. Podríamos usar una escala temporal de un año, por ejemplo. Pero por otra parte, es la mirada del gasto. Y ahí es justamente donde debemos destinar el dinero, primero a cubrir todos los gastos corrientes regulares. Tenemos que pagar el agua, hoy tenemos que pagar el internet, quizás la hipoteca, el colegio y una serie de servicios que son pagos que tenemos que hacer de manera, digamos, progresiva o todos los meses. Pero también hay que destinar una cantidad de dinero para lo que se conoce como imprevistos.
¿no? Esto que se sale del cálculo el mensual. El ahorrito de la mamá que tiene debajo del Así colchón. es. Entonces hay que sincerar esos imprevistos y tener una cantidad de dinero dentro de nuestra escala de presupuesto y finalmente también hacer el mayor de los esfuerzos por generar algún tipo de ahorro, ¿no? Este tipo de ahorro que puede ser, hablamos de un 10%, un 15%, quizás a un 20%. Es difícil llegar a un 20%, esa es la verdad, en una economía como la nuestra, pero hacer el esfuerzo de ahorrar un 10% sería interesante, sobre todo cuando tenemos algunos objetivos familiares o financieros, como por ejemplo invertir en un inmueble, dar la cuota inicial de un vehículo, o inclusive un tema, quieren hacer unas vacaciones familiares, y claro, ese es un plan que se hace con un tiempo, quizás hasta un año de planificación, y poder generar, digamos, este ahorro que nos permita luego cumplir con estos sueños. Porque a veces disponer de una línea de crédito para gastos de consumo suele tener una tasa de interés alta, ¿no? Claro, Entonces, eso ha pasado al inicio de este año, el año escolar. Conversaba con muchos padres de familia, que realmente ha sido una inversión, no es gasto cuando hablamos de educación, muy grande. Los útiles escolares, la pensión, uniforme, los chicos crecen. Me ha asombrado mucho el costo de los libros escolares por alumno. Entonces lo que ha hecho la población, por supuesto, es pagar con la tarjeta de crédito y están endeudados por eso. así es. Efectivamente, todo el dinero que nosotros podamos destinar a la educación de nuestros hijos, es una inversión. Es claramente una inversión, pero efectivamente a veces tenemos que hacer pagos con, por ejemplo, los materiales que se utilizan en la universidad o en el caso de los colegios también, los útiles escolares. Y si hemos hecho un pago inicial en los meses de marzo, abril con una tarjeta de crédito y tenemos una deuda, podríamos evaluar, utilizar este dinero de la CTS para, digamos, prepagar este tipo de deuda, ¿no? Muy bien. Porque efectivamente las tasas de intereses deben ser altas y ahí se puede generar un ahorro real. Muy bien, vamos a darle la bienvenida, por favor, a nuestro primer oyente que está conectado aquí en la secuencia Cuida tu Bolsillo. Le pido que se pongan los audífonos. Buenos días. Buen día. Aló, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, exitosa. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jorge Villanueva. Le estaba llamando para ver, mira, yo voy a retirar mi CTS y ¿por qué no los bancos no suben los intereses para poder uno ahorita, digamos, depositar? Porque ahorita han salido campañas que nos pagan el 4% al año y ellos cuando nos prestan al 47%. Incluso ahora ahí hay un banco ahí que está ofertando departamentos de 5.000 soles diarios. ¿Por qué ahora sí hay eso y por qué antes no había eso, no? Digamos, ¿por qué ahora quieren que nuestro dinero vaya directamente? Yo personalmente no pienso poner a ningún banco, sino, por ejemplo, comprar productos de importación en la cuadra 13 de la avenida Argentina, que ahí me cuesta 1 sol y lo vendo a 3 soles. Entonces, Muy bien, va a invertir entonces en Así un es. negocio. Lo felicito y muchas gracias por la pregunta. Bueno, la dinámica de las tasas de interés, tanto del dinero que recibimos como crédito o el dinero que recibimos como inversión, se regula básicamente por el mercado, ¿no? Y se tiene como referencia la tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Que tiene una tasa más o menos, si mal no recuerdo, es de 7.25, está ahorita, si mal no recuerdo. Entonces quiere decir que nunca vamos a tener una tasa, digamos, que sea menor en términos de cuando te prestan el dinero, porque ese es el valor del dinero. Y evidentemente, cuando hablamos de una tasa para crédito de consumo, suele ser alta porque lo que estás pagando ahí es el acceso y la disponibilidad de dinero de manera inmediata. Eso es cuando retiramos dinero, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, ¿no? Es una de las tasas de interés más altas que hay en el mercado. Y sí es cierto que existen ahora una serie de opciones de rentas que los bancos están promoviendo justamente para poder captar ese dinero que está saliendo del sistema y hacerlo más atractivo a que se quede dentro del sistema financiero, ¿no? Entonces las familias deberán evaluar cuál es, de acuerdo a cada familia además, cuál es la situación más conveniente, ¿no? En el caso del oyente que nos ha llamado hace unos minutos, Él va a invertir. él lo va a volver invertir. En un empresario. Perfecto. Y justamente ahí lo que hay que tener el cuidado es básicamente tener muy claro realmente cuál es la propuesta de valor. Es decir, si efectivamente hay una población, hay un grupo de potenciales clientes que tienen una real necesidad, o digámoslo de una manera más clara, un problema, saber cómo es que este producto que vamos a brindar realmente les facilita la vida.
Porque cuando uno adquiere un bien o un servicio, lo que estás comprando es algo que tiene valor para ti, porque evidentemente te hace la vida más fácil, te ayuda de alguna manera. Así ¿cierto? es, quizás algo que podría funcionar, bueno, eso lo comentamos después, vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente oyente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Richard de Lautino. Richard, bienvenido Richard, te escuchamos. Gracias por la llamada. Bien, una preguntita. Bueno, comienza el programa, por ejemplo, como educación financiera, el nombre está bien. Pero lo que acá el profesor, creo, dice, pues, ¿no? Lo primero que hace si sacan sus CTS a aquellas personas, paguen las deudas al banco. ¿No sería mejor invertirlo y después, pues, ir al banco, ¿no? Y hacer un programa de pago, ¿no? De si es que deben al banco, y ahí sería mejor? Porque, mire, por ejemplo, yo me dedico al rubro de madera, ¿no? Soy independiente. Desde que tengo uso de razón he trabajado en muchas cosas, ¿ya? Pero yo digo, aquellas personas que yo conozco, por ejemplo, que venden huevito de corniza, y diario, por lo menos, hasta 1 o 2 de la tarde, y se expanden más hasta la noche, ganan más de 100 soles diario. Y entonces, no es pues el factor de sacar su CTS, ir al banco y pagarlo, o depositarlo como un ahorro que no le va a dar, una rentabilidad grande, no que le va a hacer el favor al banco, porque en mayor cantidad de personas que depositan su CTS, por ejemplo, va a ser un préstamo, que el banco va a aprovechar y va a prestar esa plata, y de lo cual pues las personas no lo van a, los intereses son muy bajos, como dijo el oyente anterior. Por eso, mire, y lo último, los profesores que enseñan en las universidades son teóricos, porque la mayor parte no tienen empresa, no saben lo que es emprender, solamente es una teoría, porque hay que mojarse para saber qué es sentir el agua. Gracias. Muy bien, Richard, ahora te respondemos, profesor. Bueno, lo que mencionábamos eran opciones. Una de las opciones es justamente hacer prepagos, porque justamente eso se da para las personas que no tienen una opción de invertir. Claro, si nosotros tenemos la capacidad de poder invertir este dinero, como lo mencionaban los dos oyentes, es una opción súper viable, ¿no? Pero ahí sí hay que tener la claridad de que realmente estamos haciendo una buena inversión y el negocio es viable, ¿no? Entonces, sí, emprender y hacer inversiones de ese tipo es un buen camino, por supuesto, pero eso también requiere ciertas capacidades, ¿no? Entonces, la evaluación de qué hacer con esos recursos es una decisión muy personal y muy de la familia, ¿no? Entonces, cada familia decidirá, en la medida que tiene, digamos, mayores capacidades para hacer negocios, quizás destinar ese dinero para aumentar el capital o generar un nuevo negocio. Entonces, siempre es viable todas esas opciones. Muy bien, vamos a ir con la siguiente comunicación, aquí en nuestra secuencia. Cuida tu bolsillo, de Exitosa te escucha. Hola, buenos días. Aló, Katiuska. Isabel te saluda después de tiempo que te escucho y te encuentro en la mañana. Bienvenida. Primero que nada, un consejo al señor que te llamó anterior. Es preferible pagarle al banco porque el banco se va a llevar tus cosas, para comenzar. Y lo que me gustaría que el señor me despeje, no sé si sabe algo sobre las AFP, porque mi hermana está en el extranjero. Y a mí me gustaría saber cómo es el trámite, porque yo la verdad desconozco como para poderle informar a ella. Si me ayudaría en ese caso, si es que tiene que mandar una carta a poder a nombre de mi papá, no sé. Gracias, Isabel. Mira, realmente no tengo la información precisa, pero familiarmente hemos tenido un caso parecido. Entonces, lo que hay que hacer es contactar a la entidad en la cual tenemos nuestra AFP, y ellos te van a dar, tienen diversos canales además de contacto el día de hoy, para cualquier persona esté en extranjero o persona local, y ahí les van a brindar solamente la información con mucho detalle. También está la sección peruana de AFP, ¿no es cierto?, donde la gente puede también tener información transversal sobre todos los servicios que brindan las AFPs. Y la información suele ser bastante transparente, porque además el mercado y la superintendencia lo exige. Entonces, yo creo que si se acercan a la AFP van a poder tener, digamos, la información con mayor precisión. Gracias a nuestro invitado Francisco Alvarado, jefe de la carrera de Administración de la Universidad Peruana Cayetano, que ha estado aquí en Exitosa. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. Viene la secuencia Construyendo aquí en Exitosa, la voz que integra el Perú. No se lo pierda.